Volvemos al living de Ciudad U para hablar de violencia de género, pero en este caso vamos a hablar de violencia de género digital. ¿Qué pasa con esas fotografías o ese video o el material en general de cuestión íntima, un material íntimo que empieza a circular por las redes sociales o por los mismos celulares? ¿Qué pasa con ese material que uno sin consentimiento, no dio el consentimiento para que circulen esas imágenes, pero sin embargo empiezan a circular? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa en otros países? ¿Cómo está tipificado esto en cuanto a lo legal? ¿Hay una víctima? ¿Hay un agresor? Bueno, vamos a hablar con Laura Balbastro, que es psicóloga, miembro de la Ley Olimpia Argentina. Ya la recibimos en el living de Ciudad U. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cristi. Muchas gracias por el espacio y por hablar de estos temas que son tan importantes. Bueno, de pronto empezamos a hablar de violencia de género y empezamos a hablar de violencia de género digital porque a muchas personas les sucede esto, que tal vez en una relación o en un momento de intimidad permiten fotografiarse o con videos y sin embargo no dan el consentimiento para que esto circule y otras personas lo hacen circular. ¿Qué pasa en ese caso en Argentina? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un delito o no? Bueno, por un lado existe, como decías bien vos, las personas que deciden sacar la foto, que deciden filmarse, pero que esto no sea difundido. Por otro lado, también existe la posibilidad de que las personas que ese material sea obtenido sin el consentimiento también de la víctima, claro, y luego la difusión. O también en el caso del contacto sexual vía virtual, también que en ese caso haya un vínculo entre dos personas y ese vínculo sea consentido, pero que ese material luego pase a la difusión. En el caso de Argentina esto no está tipificado como delito y muchas de las víctimas que sufrieron la difusión no consentida de material íntimo, cuando fueron a denunciar, se encontraron con que no había una respuesta estatal. Entonces se gestó esto que es Ley Olimpia Argentina, en contacto con compañeras mexicanas que lograron que en Puebla en el año 2018 iniciara el movimiento de Ley Olimpia. Bueno, un poco que aprendimos del movimiento de ellas y empezamos a trabajar en la Argentina estos dos proyectos de ley, Ley Olimpia Argentina y Ley Belén, en honor a Belén San Román, que es una víctima que falleció a causa de ser víctima de la difusión no consentida de material íntimo. Bueno, Laura, justo hablas de Belén y también me meto ya un poco más en el lugar o en la perspectiva psicológica, lo que sucede, lo que le pasa a la víctima, lo que sucede con el agresor, lo que sucede con la cuestión en general, familiares, amigos, cómo se vive ese momento de las personas que son violentadas de esta forma y que no tenemos un nivel de cuánto, hacia dónde puede llegar ese nivel de violencia en cuanto a nivel a que se viralizan estas imágenes y no tenemos control, perdemos el control de ellas. Bueno, fundamentalmente lo primero que tenemos que pensar es en que al tratarse de una violencia, de un tipo de violencia virtual o digital, no tenemos registro, no tenemos conciencia del daño que esto genera y se cree a priori que al no haber una violencia física se minimiza el daño. Y la realidad es que la experiencia ha demostrado que el ser víctima de violencia digital genera un deterioro en la vida psicológica, física, económica, vincular, social, en todos los aspectos de la víctima, que son iguales a los de las víctimas analógicas. ¿Sí? No se debe minimizar o no se debe relativizar el daño que reciben las víctimas, porque en este caso, por ejemplo, en el caso de Belén, ella perdió la vida. ¿Sí? Si Belén no hubiera sufrido la difusión no consentida, seguramente hoy estaría trabajando, criando a sus hijos, haciendo una vida normal. Recibimos todo el tiempo nosotros, hoy justamente yo estoy hablando con dos personas que se acercaron a nuestras redes sociales para pedir asesoramiento y realmente el daño es un daño inconmensurable y que es algo que el Estado tiene que frenar y que tiene que intervenir. No puede estar en manos de las víctimas o de profesionales que acompañamos a las víctimas el reparo de esta situación. Tenemos que intervenir como sociedad. ¿Sí? Y las personas que difunden tienen que poder tener problematizado el hecho de que cada reenvío que yo estoy haciendo de ese mensaje genera un daño real a una persona real. ¿Sí? No es un juego, no es para minimizar ni para relativizar. Tenemos que ser conscientes que enviar el mensaje, enviar esa foto, enviar ese video, que la víctima probablemente ni siquiera es consciente que esto se está viralizando,
genera un daño, ya sea que yo se lo mandé a una persona o a 5.000. Esto sería cortar la cadena de viralización, hacerme responsable de que yo estoy siendo un actor necesario para que esa persona sufra este tipo de violencia. Todos somos responsables. Laura, y en cuanto decías recién que hay víctimas que se acercan a hacer la denuncia, que piensan que a lo mejor van a recibir algún tipo de respuesta, ya sea en la denuncia policial o en un lugar, en alguno de los ministerios denunciando este tipo de violencia, y no hay forma de darle una respuesta. ¿Cómo se acercan las víctimas después a ustedes a contarle esta situación? Porque es como una doble violencia ahí, ¿no? Sí, es muy clara la revictimización. Además de que no reciben una respuesta, reciben mucho maltrato. Reciben como una violencia institucional que las hace sentir culpables. Algunas de las chicas que expusieron, que son como mentoras de Ley Olimpia Argentina y que expusieron la semana pasada cuando hicimos la presentación de las leyes, una de ellas contaba y decía, yo cuando fui a denunciar me decían, a ver, mostrame la foto. Y eso la realidad es que es una provocación, es un insulto, es una falta de respeto, es una revictimización. Nosotros no podemos permitir que funcionarios públicos que tienen que dar una respuesta incurran en esta forma de violencia agregada a la violencia que la víctima ya venía padeciendo. Entonces, ante la falta de respuesta institucional, nosotros lo que hacemos es alojar y asistir, ya sea jurídicamente o psicológicamente, y bueno, y tratar de sostener en red para que estas chicas no sufran mucho más de lo que ya están sufriendo. Que no lleguen a la instancia de quitarse la vida, o que no lleguen a la instancia de retirarse de las redes sociales, de mudarse, de perder el trabajo, de perder los vínculos familiares. Es realmente una situación grave que requiere una intervención inmediata. Laura, ¿y qué camino nos queda? Presentaron las leyes, me decís, la semana pasada. ¿Qué camino nos queda o qué podemos hacer todos para ayudar a que estas leyes tomen el camino correcto en Argentina? Bueno, hicimos la presentación el lunes pasado, el lunes 11, en el Congreso de la Nación, de estos dos proyectos de ley, las cuales ahora ya se están discutiendo y debatiendo en las distintas comisiones. Necesitamos el apoyo de la gente y del público en general, y también necesitamos la toma de conciencia. Que cada uno de nosotros que conozca, que reciba a su celular o que reciba a redes sociales información de carácter confidencial de una persona, poderlo cuestionar y decir como, pará, ¿por qué estoy recibiendo esto? Yo no conozco a esta persona eligió que yo reciba la foto, y tratar de problematizar ahí. Ya eso un poco, con esto de la difusión lo estamos logrando Sí. que la gente al menos problematice y le haga ruido. Sí, y poder hablar de estas cosas, poder contar con este espacio para difundir estos dos proyectos ya es de gran ayuda. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Nosotros seguiremos también con ustedes en contacto para ver cómo caminan estas leyes, cómo siguen, no perderle el rastro para que podamos seguir problematizando y hablando de estos temas. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias a vos. Saludos a todos. Bueno, nos quedamos aquí en Ciudad U, hablamos de violencia de género digital, esto de no difundir el material no consentido. Si te llega una foto, si viste algo, también pensalo, preguntate qué es lo que sucede. Y nosotros nos quedamos aquí hablando un poquito más de economía con ustedes.